¿Cuál es la necesidad de pedir prestado Kelim a los egipcios? Las escrituras dicen: habla, por favor, a los oídos del pueblo para que cada hombre y mujer tomen prestado de su prójimo vasijas de plata y de oro. Y el Señor hizo que el pueblo cayera en gracia ante los ojos de los egipcios. Aquí está la explicación de nuestros sabios. Los discípulos de Rabí Yanai dijeron: el Creador le dijo a Moshe: por favor, ve y diles a Israel que pidan prestados vasijas de plata y vasijas de oro a los egipcios, para que el hombre justo no diga: y los esclavizaron y torturaron, se cumpla en ellos. Y luego saldrán con grandes riquezas, no se cumpla en ellos. Esto es desconcertante. Si el Creador quisiera cumplir su promesa a Abraham, tal como está escrito, y luego saldrán con grandes riquezas, ¿no podría Él enriquecer al pueblo de Israel sin tomar prestadas las vasijas de los egipcios? Esto parece un fraude, ya que parece que inicialmente se tomaron prestadas por engaño, es decir, sin intención de ser devueltas. También debemos entender por qué el Creador le dijo a Moshe que le suplicara a Israel para que pidiera prestado los kelim a los egipcios. Como se dijo antes, que por favor significa petición. Además, ¿qué significa esta súplica? Parece querer decir que el Creador sabía que lo objetarían, por lo que le pidió a Moshe que le hablara a Israel. Por lo tanto, debemos entender cuál es la razón de la objeción de Israel a esto. También es necesario entender: y el Señor hizo que el pueblo cayera en gracia ante los ojos de los egipcios. ¿Cómo podemos entender tal cosa que es completamente contradictoria? Aunque todo es posible desde la perspectiva del Creador, pero en el simple sentido, esto es difícil de entender, como está escrito: pero cuanto más los opriman, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que llegaron a temer a los hijos de Israel. Nuestros maestros dijeron: muestra que eran como espinas en sus ojos, por lo que se convirtieron en espinas. Quiere decir que no podían soportar al pueblo de Israel y los consideraban como espinas. Ahora cambiaron completamente de un extremo a otro, y a los egipcios les gustó el pueblo de Israel. En la promesa del Creador a Abraham: y después saldrán con muchas posesiones, debemos entender toda la cuestión que se presenta allí. Y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte esta tierra para que la heredes. Y él dijo: Señor Dios, ¿cómo sabré que la heredaré? Y le dijo a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es de ellos, y ellos serán oprimidos por muchos años y saldrán con muchas posesiones. Aquí también debemos entender la respuesta que Abraham recibió a la pregunta: ¿cómo sabré que la heredaré? Ya que la respuesta del Creador a esta pregunta fue, tal como está escrito: y le dijo a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es la suya.
donde serán esclavizados y oprimidos 400 años y después saldrán con muchas posesiones. Por lo tanto, la pregunta era sobre las garantías de la herencia, y la respuesta de esta garantía fue que el pueblo de Israel viviría en el exilio, porque el exilio es la garantía para heredar la tierra. Baal HaSulam explicó el significado de esta pregunta, ya que se sabe que no hay luz sin un cli. Es decir, es imposible estar satisfecho si no se siente una carencia. Y la carencia se llama cli. Y cuando Abraham vio lo que el Creador quería dar a sus hijos, dijo: no veo que mis hijos tengan necesidad de la herencia espiritual de la tierra. Él dijo: si reciben una pequeña iluminación, se sentirán satisfechos, porque el más mínimo grado en espiritualidad trae más placer que todos los placeres materiales en el mundo. En consecuencia, al recibir una pequeña iluminación, se pondrán a pensar que no hay mayor nivel de los que hayan alcanzado y por lo tanto no tendrán necesidad de pedir nada más. Y esa es la razón por la cual la pregunta de Abraham al Creador fue: ¿cómo sabré que tendrán la necesidad de heredar la tierra espiritual? Así es que le pidió al Creador que le diera cómo podría suceder que ellos tuvieran luz sin un cli. Y Abraham entendió que el Creador da luz, pero los kelim, es decir, el deseo de luces mayores de las que ya recibieron, ¿quién les permitirá comprender que aún necesitan alcanzar una elevación espiritual más grande de la que sienten ahora? Hay una regla en la espiritualidad que dice que cualquier cosa espiritual que le llega a la persona le hace sentir una plenitud insuperable, ya que cualquier cosa espiritual es un sentimiento completo, sin ninguna carencia. De lo contrario, no se considera espiritual, porque solo con lo material puede haber placer. Y aún así, sentimos que hay un placer mayor. Eso no es así en la espiritualidad. Por lo tanto, Abraham se preguntó: ¿cómo y qué tendría que pedirle al Creador para que les diera mayores niveles espirituales, llamados herencias de la tierra? Él dijo que la respuesta que recibió del Creador fue: ten certeza que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es de ellos. Significa que a partir de aquí, es decir, desde el exilio en Egipto, tendrán la necesidad de pedirle al Creador que cada vez les dé más fuerzas. La razón es que cuando una persona comienza a ir en el trabajo del Creador y quiere que todas sus acciones sean hechas con el fin de otorgar, y ve que no puede sobreponerse, entonces en ese momento la persona le pide al Creador que la ayude. Como dijeron nuestros maestros, el que viene a purificarse es ayudado. Y el sagrado Zohar pregunta: ¿cómo es la persona ayudada? Con un alma santa. De hecho, todo lo que lograron sobreponerse en el trabajo espiritual se hundió, como lo que se dice sobre la construcción de Pitom y Ramsés. Es decir,
Cada día tenían que comenzar su trabajo nuevamente, porque todo lo que construían cada día caía en el abismo y siempre se veían a sí mismos como si nunca hubieran comenzado a trabajar, porque no recordaban ninguna palabra de la Torá que tuviera que ver con el trabajo espiritual, y siempre que se evaluaba a ellos mismos preguntándose dónde está nuestro trabajo en el que invertimos tantas fuerzas, ¿a dónde fue? Es aún más difícil entender cómo la clipa del faraón pudo tragarse todo su trabajo, hasta el punto que no sintieron que alguna vez se habían dedicado a servir al Creador, que su objetivo era alcanzar la plenitud y que sabían lo que ellos querían. De repente llegaron a un estado en el que lo olvidaron todo y no quedaron reshimó de su trabajo. Todo esto fue deliberado. El Creador preparó una clipa para este propósito, a fin de mantenerlos constantemente en un estado de comienzo. Se sabe que todos los comienzos son difíciles, por lo que se vieron obligados a pedirle al Creador que les ayude. Como se dijo anteriormente, que el que viene a purificarse es ayudado. Y como dice el sagrado Zohar, cada vez reciben un alma santa, lo cual es una fuerza que viene de lo alto, lo que significa que cada vez reciben adiciones al alma. Esto se acumula formando una gran suma, ya que se sabe que lo que se da desde el cielo no se devuelve. Sin embargo, aunque cada iluminación recibida de lo alto desaparezca por el momento, al final, cuando uno completa con esfuerzo todo el trabajo que debe revelar el hombre en el aspecto de todo lo que está en tu mano para hacer, hazlo. Entonces recibe de una sola vez todo lo que ha recibido de poco a poco. Y él pensó que todo fue a las clipot, pero luego lo recupera todo. De acuerdo a lo anterior, se deduce que toda la cuestión del exilio en Egipto fue para recibir kelim, vasijas, además de la necesidad de las grandes luces llamadas herencia de la tierra. Por lo que Abraham estaba perplejo y dijo que no veía que sus hijos necesitaran esas grandes luces. Y como no hay luz sin un kli, resulta que incluso si quieren darles, no tienen kelim para recibirlas. Por esta razón, se les dio el exilio de Egipto, donde a través de las preguntas y los argumentos de los egipcios se vaciaban. Continuamente de la pequeña Kedushá que habían adquirido, porque se alimentaban de ellos. Por esta razón, siempre tendrán la necesidad de pedirle al Creador que les ilumine el camino para que puedan avanzar. Pero vieron que cada vez retrocedían más, razón por la cual el Ari escribió que en el momento del éxodo de Egipto el pueblo de Israel estaba en 49 puertas
de impureza hasta que el Rey de los Reyes se les apareció y los redimió. Esto parece ir en contradicción a la razón. Y Aarón y Moisés fueron a Egipto y hablaron con los hijos de Israel acerca de que el Creador quería sacarlos de Egipto, y vieron todos los milagros hechos en Egipto, cuando presenciaron las 10 plagas que sufrieron los egipcios, y esto debería haber acercado a Israel a la Kedushá y no provocar una acción contraria de seguir cayendo a las puertas más profundas de Tumá, impureza, hasta que llegó el momento de salir de Egipto. Es decir, que fue cuando tuvieron que hacer una mejor preparación para poder recibir la luz de la redención. Finalmente vemos que cuando recibieron la luz de la redención estaban en 49 puertas de Tumá, impureza. ¿Es esto posible? הייתכן דבר כזה? וכפי שהסביר אבי מורי זצ"ל, שעניין גלות מצרים, Como explicó Balasulam, el exilio en Egipto fue para obtener las vasijas de los egipcios, להחזיר להם בחזרה. pero solo prestados y para luego ser devueltos. Él interpretó que esta cuestión de que el Creador le decía a Abraham, tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es la suya, era una garantía de la herencia. Esto significa que tendrían la necesidad de recibir la abundancia del Creador, ya que el querer salir de la esclavitud de los egipcios solo puede ser mediante la ayuda de un alma santa. Entonces necesitarán la ayuda del Creador en toda oportunidad, y por eso tendrán la necesidad de alcanzar niveles más altos cada vez. ובאמור נבאר את עניין גלות מצרים ואת עניין השאלת כלים אצל Ahora explicaremos el significado del exilio en Egipto y la cuestión de pedir prestado a los kelim, a los egipcios. Vemos que cuando Moshe y Aarón se dirigieron a los hijos de Israel, tal como está escrito, וידבר אהרון את כל הדברים אשר דיבר. ellos reunieron todos los patriarcas de los hijos de Israel, y Aarón les transmitió todo lo que el Creador les había dicho a Moshe y mostró las señales al pueblo, y la gente creyó y escuchó. De esto vemos que tan pronto como Moshe y Aarón se acercaron a los hijos de Israel, estos aceptaron lo que el Creador les había dicho a Moshe, con fe por encima de la razón. Y todo lo que los egipcios le quisieron hacer comprender mediante todas las preguntas y dudas sobre la fe de Israel, no contó en absoluto porque fueron por encima de la razón. Por este motivo, el hecho de que todo el tiempo estuvieron en el exilio no pudieron afectarlos en absoluto ahora. Es decir, una vez que Moshe y Aarón se acercaron a los hijos de Israel con el deseo del Creador de sacarlos del exilio, estos se apresuraron a no escuchar de ahora en adelante los argumentos de los egipcios que vinieron en nombre del faraón, rey de Egipto, argumentando que es mejor para ellos permanecer bajo su propio gobierno, y que trataron de hacerles ver que el camino de los egipcios era el verdadero y no deberían haber escuchado lo que Moshe y Aarón les decían. Vemos que estás gritando, vayamos y hagamos sacrificios para nuestro Dios. Esto les hizo ver que deberían irse de Egipto y seguirlos. Y entendemos que quieran seguirlos a ciegas.
¿Se puede hacer esto mientras le estamos explicando todo con perfecto sentido? No tienen lo que respondernos, pero de todas maneras ustedes insisten en que están dispuestos a seguir todo el camino hasta el final, de acuerdo a las palabras de Moshe y Aarón. De esto vemos que después de que Moshe y Aarón llegaron con el mensaje de la redención, de que ahora salían de la esclavitud porque no pudieron hacer el trabajo sagrado, se alegraron con este mensaje y por no necesitar profundizar con la Torah y las misbot, más bien estaban condenados o contentos, mejor, solamente con esto. Es decir, con la capacidad de observar simplemente la parte práctica. Esto les dio completa satisfacción y se deleitaron en cumplir la voluntad de su maestro. Tal como está escrito, por eso claman, vayamos y hagamos sacrificios para nuestro Dios. Por lo tanto, cuando salen del exilio en Egipto con Kelim y no necesitan nada, sino como está escrito, y el pueblo creyó y escuchó, y no tienen necesidad de heredar la tierra que el Creador le prometió a Abraham, tal como está escrito, sabe con certeza, y después saldrán con muchas posesiones, lo que significa que el exilio fue una garantía de que tendrían la necesidad de recibir todo el bien y el placer, lo cual es la herencia de la tierra que el Creador dijo que le daría a sus descendientes. Pero todavía no tenían los kelim para esto, porque ellos se conformaban con poco. Por ello, y como Dios le dijo a Moshe, habla a favor a los oídos del pueblo para que cada hombre y mujer tomen prestado de su prójimo vasijas de plata y de oro. De acuerdo a la interpretación de Bala Sulam, deberíamos decir que la intención de tomar las vasijas de plata y de oro que tienen los egipcios significa que tomarían sus deseos y anhelos, es decir, todas las dudas que tenían sobre el camino del pueblo de Israel. Los egipcios siempre exigieron que todo lo que hacían debería ser hecho utilizando la razón y la comprensión. Y el intento de sobreponerse para salir del amor propio y hacer todo para otorgar era incorrecto, porque el Creador es bueno y benevolente, y cuando creó el mundo ciertamente lo hizo para beneficiar a sus criaturas, lo que significa que nosotros, las criaturas, disfrutaremos del bien y del placer. Sin embargo, ustedes dejan el camino correcto y toman un camino que va completamente en contra del propósito de la creación. Y nos dicen que ese es el verdadero camino, que no necesitan nada para sí mismos, sino que deben hacer todo lo posible para complacer al Creador. Pero cuando el pueblo de Israel escuchaba las calumnias de Egipto acerca del camino del otorgamiento, huían de ellos. Es decir, huían de los pensamientos que querían confundir los pensamientos de los hijos de Israel e influir sus puntos de vista en los corazones de estos.
Por esta razón, el Creador sabía que no querían escuchar las preguntas de Egipto y las dudas de quién y qué, y no tenían los kelim en los que colocar las muchas posesiones, ya que no hay luz sin un kli. Es decir, a una persona no se le puede dar nada que no desee. Por lo tanto, si él pidiera a los hijos de Israel, ¿qué quieres que les dé? Ellos le dirían, no queremos nada de ti. Por el contrario, nuestra única aspiración es otorgarte y no que nos des. Por lo tanto, ¿cómo pueden ellos recibir todo lo bueno y el placer llamado muchas posesiones que el Creador quiere darles como Nefesh, Ruach, Neshama, Yahá, Yehirá, si ellos no lo necesitan? Esta es la razón por la cual el Creador quería tomar los kelim de los egipcios, es decir, sus preguntas y dudas y todos sus deseos, que son kelim de los egipcios, pero no querían tomar realmente los kelim, solo tomarlos prestados. Es decir, tomarían los kelim de los egipcios solo para tener la necesidad de llenar esas carencias, pero no para quedarse realmente con estos kelim, porque los kelim, es decir, esos pensamientos y deseos, no pertenecen al pueblo de Israel. Son solo un préstamo temporal que luego será devuelto. Es decir, una vez que recibieran el llenado correspondiente a estas preguntas, gracias a las cuales será posible otorgarles satisfacción, esto es como si recibieran las luces que pertenecen a sus kelim, que se llaman vasijas de recepción, para recibir. Sin embargo, inmediatamente tiraron sus kelim y usaron las luces que pertenecen a sus kelim, pero recibieron todo con el fin de otorgar contento a su hacedor. Esto es similar a lo que Balasulam interpretó en respecto a Hamán y Mordejai. Tal como está escrito, y el rey dijo que apreció y honró. Y el rey dijo, ¿qué aprecio y honor le será otorgado a Mordejai por esto? Y el rey dijo, ¿qué se debe hacer con el hombre a quien el rey desea honrar? Y Hamán le respondió al rey, que trajeran ropas reales. Y por lo tanto, preguntó, ¿cómo puede ser esto? Si el rey quiere honrar a Mordejai, le pregunta a Hamán, ¿qué se debe hacer con el hombre a quien el rey desea honrar? Él responde que este es el indicio del orden de impartir abundancia a los inferiores. El Creador ciertamente quiere honrar y engrandecer a Mordejai el justo. Pero si se le pregunta al justo, ¿qué quieres que te dé? El justo dirá que no quiere recibir nada. Por el contrario, todo lo que quiere es otorgarle al rey.
Es por esto que tuvo que pedirle a Hamán, al Hamán que llevaba dentro, lo que él entiende que debe ser aceptado, y luego dijo, y hacedlo con Mordejai el judío, lo que significa que recibirá el honor y la grandeza no en los kelim de Hamán, denominados recibir con el fin de recibir, sino en los de recibir con el fin de otorgar. De la misma manera, debemos explicar aquí la cuestión de tomar prestado los kelim de los egipcios. Cuando el Creador le pidió a Moshe que Israel le pidiera a los egipcios que le prestaran los kelim, nosotros nos preguntamos, ¿por qué el Creador tuvo que pedirle a Israel tal cosa? ¿Y por qué el pueblo de Israel no quería tomar prestado esos kelim? La respuesta es que cuando Moshe y Aarón se dirigieron como enviados del Creador para sacar al pueblo de Israel del exilio, está escrito, y el pueblo oyó y creyó, es decir, con fe por encima de la razón. No necesitaban nada ni deseaban altos niveles espirituales, sino que simplemente estaban contentos con poder dedicarse a la Torá y a las misbot sin ninguna perturbación por parte de los egipcios. Esto se asemeja a lo que dijimos anteriormente, quien dijo que si el rey le preguntara a Mordejai el justo, ¿qué aprecio y honor quieres que te dé? Él respondería que no quería recibir nada del rey. Por el contrario, él quería otorgarle al rey. Es decir, es por esto que el rey le preguntó a Hamán, ¿qué se hace con un hombre a quien el rey desea honrar? Hamán sabía qué pedir. Él dijo, traigan ropas reales que el rey haya usado y el caballo que el rey ha montado y sobre cuya cabeza se colocó la corona real. Es por eso que el rey necesitaba los kelim de Hamán, es decir, lo que Hamán entiende que se debe recibir del rey. Por esta razón, el Creador tuvo que pedirle a Moshe que le pidiera un favor a Israel, que pidiera prestado los kelim de los egipcios, es decir, temporalmente, para que tuvieran el deseo y el anhelo de llenar todas las carencias de los egipcios exigían llenar. Tenían que preguntar por qué el pueblo de Israel se conformaba con lo que tenía y siempre huiría de sus pensamientos y deseos. Pero ahora escucharían las preguntas y las dudas de los egipcios. Y dado que el Creador le prometió a Abraham que después ellos saldrían con grandes posesiones, él necesitaba que tomaran los kelim de los egipcios solo en préstamo, para luego ser devueltos. Es decir, que ellos no tuvieran nada que ver con sus deseos y lo que tomaban fuera solamente temporal para poder recibir las luces llamadas herencia de la tierra, las cuales el Creador les había prometido a Abraham. Ahora, podemos entender lo que preguntamos acerca de cómo cambió todo de un extremo al otro, ya que las Escrituras dicen, y detestaron a los hijos de Israel, es decir, que eran como espinas, y después, y el Señor hizo que el pueblo cayera en gracia ante los ojos de los egipcios, al ver que quisieron escuchar sus preguntas
con eso cayeron en gracia, porque pensaban que iban por su camino. Y el Señor hizo que cayeran en gracia al decirles que les prestaran los kelim, ya que esto era lo que los egipcios querían.